Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 35 sobre series de términos positivos, términos no negativos. Me dice determinar el orden de magnitud de la sucesión de sumas parciales de estas series. De esta serie, de esta, etc. Bueno, vamos a ir de un uno. Evidentemente, aquí, al hablarnos de orden de magnitud, lo que vamos a hacer, de las sumas parciales, lo que vamos a hacer es aplicar el criterio integral. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos con la serie cuyo término general es 1 partido por raíz de n más 1. Es una serie de términos positivos, diverge porque la 1 partido por raíz de n más 1 se comporta como 1 partido por raíz de n. Y esto es una serie armónica generalizada con p igual a un medio que es menor que 1. Por otra parte, como la función 1 partido por raíz de x más 1 es decreciente, esto se hace simplemente si esta es la función, que es x más 1 elevado a menos un medio, y la derivo, pues la derivada me sale menor que 0, por lo tanto la función es decreciente. Pues como es decreciente, puedo aplicar el criterio integral que me dice que el orden de magnitud de la suma parcial enésima de la serie es justo jn, donde jn es la integral entre 1 y n de esto. Esa integral es una integral inmediata que es del orden de raíz de n más 1, que es del orden de raíz de n. Luego ese es el orden de magnitud que me están pidiendo. ¿Vale? En el apartado B me dicen que la serie es raíz de 2n menos 1. Evidentemente, también es una serie divergente porque el término general no tiende a 0. De hecho, tiende a infinito. O sea, es una serie de términos positivos cuyo término general tiende a infinito. Vamos a ver, la función f de x igual a raíz de 2x menos 1 es creciente. Simplemente calcular la derivada y ves que es positiva. ¿Vale? Por lo tanto, el orden de las sumas parciales es el orden de magnitud de la integral entre 1 y n de esto. Y esa integral es una integral inmediata. El orden de magnitud es n más 1 elevado a 3 medios. Pero, como la función está excreciente, para que la suma parcial tenga este orden de magnitud, necesito que el término general de la serie, que es raíz de 2n menos 1, sea mucho menor que jn. Pero esto efectivamente ocurre. Por lo tanto, el orden de magnitud de jn y sn coincide. En el apartado C, el término general es 1 partido por n más 1 por raíz del logaritmo de n. Aquí, de nuevo, es una serie de términos positivos y hay que estudiar, bueno, la función f de x es 1 partido por x más 1 por raíz del logaritmo de x. Si uno hace las cuentas de esa función, para ver que es decreciente, basta comprobar que 1 partido por f es creciente. Que es 1 partido por f, que es esta función, es más fácil de derivar. De hecho, si la derivo, me salen todos los términos positivos, luego la g esta es creciente, luego 1 partido por f es decreciente, efectivamente. Como es decreciente, yo sé, por el criterio integral, que el orden de magnitud de la suma parcial coincide con el orden de magnitud de jn, que es esta integral. Ahora bien, esta integral la puedo cambiar por esta integral porque los integrandos tienen el mismo orden de magnitud. Y esta integral sí es inmediata. Y sale raíz del logaritmo de n. Ese es el orden de magnitud de jn y por tanto de sn. El siguiente ejemplo es logaritmo de n partido por n. La función, esto debería ser, a ver un momento, esto debería de ser una x. Logaritmo de x partido por x. Bien. La función logaritmo de x partido por x decrece. ¿Vale? Eso es, de nuevo, es volver a calcular las derivadas. Y como 1 partido por n es mucho menor que el logaritmo de n partido por n, ¿vale? Resulta que la serie correspondiente diverge por el criterio de comparación, porque la serie armónica, cuyo término general es 1 partido por n, diverge. ¿Vale? Ahora, por el criterio integral, tenemos que Sn tiene el orden de magnitud de esta cosa, y esto es una cuenta inmediata porque es un cambio de variable, ¿vale? Logaritmo de x está arriba, u igual al logaritmo de x, y diferencial de x partido por x es diferencial de u, entonces haces el cambio de variable y te sale el logaritmo de n al cuadrado. Es decir,
Las sumas parciales de esto tienen el orden de magnitud logaritmo de n al cuadrado. Es decir, el cuadrado del logaritmo de n. El siguiente ejemplo es esta de aquí. 1 partido por n por logaritmo de n más 1. Bueno, pero este término general tiene el mismo orden de magnitud que esta, y esta es una serie que ya se vio en teoría. Por lo tanto, mirad la teoría. ¿Vale? Y finalmente, consideramos la serie raíz de n más n cuadrado, eso multiplicado por logaritmo de n. Claro, esta función es creciente. De nuevo es simplemente calcular la derivada. Como esta función es creciente, yo lo que tengo que hacer es, por un lado, calcular jn y por otro lado, comprobar que el término general es mucho menor que jn. Esta comprobación no la puedo hacer hasta que calcule jn. ¿Vale? Bien. Ahora bien, en vez de considerar esta serie, puedo considerar esta serie porque el término general de este y el término general de este tienen el mismo orden de magnitud. Por lo tanto, voy a considerar esta que es más fácil. Y es el jn que tengo que calcular. Este jn se calcula directamente. Sale n cubo logaritmo de n, ¿vale? Y por tanto, puedo decir que como n cuadrado logaritmo de n, que es el término general de aquí, es mucho menor que jn, tengo que las sumas parciales de estas cosas, ¿vale? Que son del mismo orden de magnitud que las sumas parciales de estas cosas de aquí, que son las que me han pedido, y son de orden n cubo logaritmo de n. Obsérvese que a menudo es conveniente aplicar el criterio de comparación antes del criterio integral, porque eso nos permite cambiar la función que hay que estudiar por una más sencilla cuya integral es fácil de hallar.